Ahora, para ese segundo programa, vamos a generar dos clases y vamos a comunicarnos mediante parámetros, pero ahora con parámetros con valor de retorno. Es decir, enviamos un dato a la segunda clase y esa clase nos va a regresar un resultado. Hacemos una clase. Vamos a ponerle el principal para hacer diferencia y uno y otro. Ajá. E inmediatamente hago la segunda clase. Ahora, dichas clases no tienen más que la construcción de la clase donde se encuentran los elementos o donde estamos definiendo el inicio de nuestro respectivo programa. En la clase llamada principal vamos a definir el método para indicar cuál es la clase que se va a ejecutar y va a hacer referencia a las demás clases. Acuérdense que este parámetro que tiene se restringe que tiene que ser un string y elementos como un arreglo. Ahora, en este momento, al guardar los cambios, van a observar que la clase que dice principal ya tiene el indicador de que es la clase que debe de ejecutarse, ¿sí? Hasta ahorita ambas clases no tienen absolutamente nada. Entonces lo que vamos a hacer es leer 4 números, se los vamos a enviar como parámetro, la segunda clase lo recibe y regresa el promedio de ellos. ¿De acuerdo? Ahora, primero en la principal vamos a generar el objeto de tipo escáner para poder introducir los datos. Pueden preguntarse cuál será la lógica o cuál sería el seguimiento para crear un programa. La ventaja que nos da Java a otros lenguajes de programación es que no es tan restringivo. Por lo tanto, el orden puede variar. Lo que sí se recomienda como paso número 1 es que una de todas las clases es la que se tiene que definir como la principal, ¿sí? Es decir, la que va a contener nuestro respectivo método main. Ya que tengo definido cuál es la clase que va a correr o cuál es la clase principal, lo que sigue de manera inmediata es generar mi objeto para yo poder utilizar mi teclado. Lo voy a hacer en la sección local del método, ya que no va a haber otros métodos dentro de esta clase. Entonces no tiene caso hacer elementos públicos o elementos privados si nada más hay un solo método que pueda acceder a ellos, ¿sí? Si hubiese más de un método dentro de esta clase principal, bueno, pues sí es recomendable hacerlos en la sección general, ¿de acuerdo? Pero como no se va a hacer aquí la operación sino en otra clase, todo va a ser de manera local. Esa es la ventaja de Java. Si lo ponen local o lo ponen en la sección general o global, no pasa absolutamente nada. Las dos maneras puede funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, de manera local, ok. Ahora nos pide que agreguemos la librería del escáner para que nos permita utilizar dicho objeto.
Acuérdense, con Control Shift y la I podemos sacar librerías que ocupemos. Ya tengo mi objeto tipo escáner. Inmediatamente después genero mis variables. Como comentamos, vamos a enviar 4 elementos o números a la segunda clase. Entonces voy a dejar números enteros. Ahora, hay que tener en cuenta que la operación que se va a realizar va a ser un promedio. Eso nos puede dar como limitante que la operación de promedio es una división o involucra una división. Por consiguiente, al arrojarnos un número entero, estamos aproximándonos al resultado real. ¿Por qué? Porque le quedamos quitando los decimales. Por eso tenemos un resultado aproximado. Si lo manejáramos flotantes, pues obviamente ya involucraría los decimales y ya nuestro resultado nos daría con decimales. Cualquiera de las dos maneras, pero si queremos hacer lo propio, para contar con decimales, vamos a manejar float. ¿Sí? Entonces A, B, C y D. Acuérdense que los nombres de las variables, métodos y clases es como ustedes quieran. Ya tengo mis elementos, mis atributos, mis variables que corresponden a mi método principal. Al estar aquí adentro, recordamos que son variables locales. Es decir, únicamente el método main sabe que existen y por lo tanto las puede usar. Si yo aquí creara otro método, este método hacer, si yo quiero hacer referencia a estas variables, no puedo. ¿Por qué? Porque le pertenecen a otro método. Si la pongo en la sección general, es decir, si esto lo pongo arriba con su respectivo static porque estamos en el método principal, entonces ya pudiera acceder mediante otros métodos a esas variables, ¿sí? Pero en el caso de este programa no es necesario. Entonces nuevamente regresamos como estábamos. Listo. Ahora, voy a introducir los valores a dichas variables. Voy a poner un mensaje. Escribe 4 números. Y con mi objeto leer, voy a introducirlo a cada una de esas variables. A va a ser igual a leer punto. Y en este caso va a ser un flotante. Entonces un exFloat. De igual manera para el siguiente elemento. Cuatro números. Entonces voy a poner las demás variables. Y listo. Ya tengo mis 4 elementos. Ahora, estos elementos se los voy a mandar a otra clase. Vamos a decir que la otra clase, que no tiene nada, segunda clase, vamos a crear un método que se llame promedio. Entonces, primero, me voy a la sección superior de mi método y hago mi objeto de tipo segunda clase, que es mi otro elemento del proyecto. Segunda clase, vamos a ponerle SC, va a ser igual a un new segunda clase. Ahora, con ese objeto ya hice la conexión a mi otra clase. Entonces yo le voy a decir que mi objeto SC
que es de tipo segunda clase, voy a acceder al método que va a hacer la operación. Y se fijan, aquí me indica que no he hecho ningún método para hacer la operación, pero no importa, vamos a ponerle promedio. Y como parámetro voy a enviar la A, la B, la C y la D. Ahora, vamos a mandar estas variables como parámetro. Por lo tanto, nos hace nuestra primera sugerencia. Como no existe dicho método en otra clase, nos pregunta si lo queremos generar o crear. De manera automática, nada más le doy a la sugerencia, me quita el error y en la segunda clase crea el método automáticamente los parámetros que está recibiendo. ¿Sí? Esta es la ayuda que genera lo que es Unity. Unity, no más. NetBeans, Java. Está emulado con diferentes lenguajes. Ahora, ya que recibe los diferentes elementos, pues ya podemos hacer aquí una operación. Entonces declaramos el resultado. Le voy a poner P. Y ya pongo que mi promedio va a ser igual a la sumatoria de las calificaciones A, B, C y D, que son las que está recibiendo aquí como parámetro, entre 4. Y aquí me hace la sugerencia. Todas las operaciones o todos los elementos involucran del panel principal variables flotantes. Por lo tanto, aquí la sugerencia es de operaciones flotantes. Pero la variable P la puse entera. Entonces me dice que mejor la corrija a flotante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo le hago para que este valor se regrese al principal? Todos los métodos tienen la posibilidad de cambiar su método de acceso o su propiedad de envío o recepción de datos. Si un método dice la palabra void, quiere decir que no va a regresar nada. ¿Sí? Que es un método que se va a ejecutar en esa clase y ahí va a quedar. Pero si yo le digo que en lugar de float, o perdón, de void, pongo el parámetro, hablo del tipo de dato, al momento que le pongo un tipo de dato en lugar de la palabra void, me hace la sugerencia que necesita poner la palabra reservada return acompañado de la variable que va a regresar, que en este caso es P. Ahora, me regreso al principal y este método se convirtió a una acción de dos funciones, de enviar y recibir. Entonces simplemente para yo saber qué le están regresando, lo voy a agregar en un SOUT, es decir, en un mensaje en pantalla. El promedio es concateno esta instrucción. Ahora con este va a recibir el dato. Hacemos la prueba. Corremos el que tiene el método principal. Aquí está. Escribe los 4 números. 1, 2, 3, 4. Y nos regresa 2.5. ¿Sí? Que sería el promedio.
¿Se entiende? Por ejemplo, metemos otros datos por si hay dudas de que funcione o no. Metemos puros 12 y el promedio es 2. Entonces sí funciona. Pero ya vimos otra manera de utilizar los respectivos métodos. Si esa instrucción puede complicarse porque estamos mostrando al momento de enviar, pues yo lo puedo separar. Es decir, voy a eliminar esa parte. Y lo voy a asignar a una variable. Float, y le voy a poner R. Y ahora sí, aquí pongo el SOAP. Y ya pongo la variable a la que está recibiendo el resultado. ¿Sí? También se puede de esta manera. Corremos. Y así. Y con esto terminamos nuestro programa 2 de la segunda unidad.